Saludos a todos. Mi nombre es Irma Jara Íñiguez y soy profesora e investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. El nombre de mi ponencia es Transparencia focalizada en América Latina. Aprendizajes desde la demanda ciudadana de información pública para una rendición de cuentas efectiva. La transparencia focalizada es un concepto reciente que busca superar el modelo de publicar todo y propone publicar estratégicamente aquellos datos que poseen alto valor público. En lugar de saturar los portales institucionales con documentos, la transparencia focalizada invita a centrar la mirada en la demanda ciudadana, en la sensibilidad temática y en el impacto de la información en el ejercicio de derechos. Su punto de partida es que la transparencia no es un fin en sí misma. Debe ser una herramienta para reducir asimetrías de poder, habilitar la participación informada y reforzar la legitimidad en contextos de desconfianza. Metodología. El estudio adoptó un diseño comparado mixto. En el caso de Ecuador, se emplearon datos de un estudio previo de más de 5.000 solicitudes de acceso a la información dentro del periodo 2018 al 2022, en el que se calculó un índice de alineación temática que contrastaba la demanda ciudadana con la información publicada en el año 2024-2025. Esta métrica permitió estimar qué porcentaje de los temas solicitados aparecía publicado de manera proactiva. Para Chile, Colombia y Argentina, como no existieron series publicadas de solicitudes comparables, se recurrió a un análisis cualitativo mediante proxies, que consideraban la claridad normativa y los estándares de publicación, la existencia de mecanismos de escucha ciudadana, la calidad de publicación, los mecanismos de monitoreo y la capacidad institucional. Cada una de estas dimensiones se valoró con una rúbrica ordinal de 0 a 3, en donde 0 es ausente y 3 era avanzado. ¿Cuál fue el panorama normativo y operativo? Para el caso de Chile, esta cuenta con una ley, la Ley 20285, sobre acceso a la información pública que data del año 2008, que entró en vigor en el año 2009 y se divide en dos dimensiones. La transparencia activa, que exige a los organismos públicos publicar esta información relevante en sus sitios web, y el derecho de acceso a la información pública. Esta ley fue complementada por una Instrucción General de Transparencia Activa unificada, aprobada mediante una resolución en el año 2022, que unificó y actualizó las obligaciones de publicación, promoviendo el uso de lenguaje claro y formatos reutilizables. En el año 2024, el Consejo para la Transparencia emitió una resolución que aprueba las recomendaciones sobre transparencia algorítmica para los sistemas de decisión automatizada. Dichas recomendaciones buscan una mayor transparencia y explicabilidad de los sistemas automatizados, incluyendo la publicación del objetivo, la lógica y las categorías de datos utilizadas. En términos de capacidades, Chile cuenta con un organismo garante especializado y procesos de fiscalización periódica. En el caso de Colombia, regula el derecho de acceso mediante la Ley 1712 del año 2014, cuyo artículo 1 establece que la ley tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública y los procedimientos para su ejercicio. El artículo 2 consagra el principio de máxima divulgación, según el cual toda información en posesión de sujetos obligados es pública, salvo reserva legal. Para operacionalizar la transparencia activa, el Ministerio correspondiente de Tecnologías, Información y Comunicación expidió una resolución en el año 2020 que define criterios para estandarizar contenido, formatos de accesibilidad y datos abiertos, y exige a los sujetos obligados cumplir con la norma específica y garantizar la conservación de la información en medios electrónicos. El monitoreo se realiza a través de informes de cumplimiento y el índice de transparencia y acceso a la información, que calcula la función pública y también la Procuraduría. En Argentina, esta se rige por la Ley 27275 del año 2016. En el año 2024, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que actualiza la reglamentación de la ley y aclara el concepto de información pública, resaltando que el objetivo de la ley es garantizar el acceso, promover la participación y fortalecer la transparencia.
Este decreto reconoce a la Agencia de Acceso a la Información Pública como autoridad de aplicación y le encomienda establecer criterios y buenas prácticas, así como implementar tecnologías digitales y un portal nacional de transparencia. Una resolución, la resolución 80 del 2024 de esta agencia, aprueba el reglamento de gestión de solicitudes y reclamos con 3 anexos que unifican los procedimientos y criterios de buenas prácticas para cada sujeto obligado. El monitoreo se realiza mediante informes y también con un portal de transparencia activa. No obstante, el uso de solicitudes como un insumo para priorizar demanda de información aún es incipiente. Por su parte, Ecuador tuvo por casi 19 años la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se había emitido en el año 2004. Pero en febrero y en adelante, en el año 2023, por un lado, se publicó la nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, basada en el modelo 2.0 de la OEA, y posteriormente, en el 2024, se publicó su reglamento. La Defensoría del Pueblo señala que la reforma busca un enfoque centrado en las personas y que obliga a publicar datos en formatos abiertos y accesibles, garantizando así una publicación en lenguaje sencillo y accesible. Para facilitar el acceso, esta Defensoría desarrolló un portal nacional de transparencia, primero en una versión 1.0 y luego en la versión 2.0, que centraliza de alguna manera la información de todas las entidades públicas. Sin embargo, todavía no existe una homogeneidad en la publicación en este portal debido a las capacidades distintas de las entidades y organismos públicos. Este estudio ecuatoriano previo que se les había comentado identificó una baja alineación temática entre las solicitudes de acceso a la información pública, es decir, la transparencia pasiva, y la demanda ciudadana que se publica actualmente dentro del Portal Nacional de Transparencia, indicando de esa manera que la reforma no ha logrado alinear esta oferta con la demanda. ¿Cuáles son los resultados del análisis comparado? Primero, existe una brecha normativa y en relación con la implementación. Todos los países cuentan con marcos legales y guías para la transparencia activa, pero la implementación práctica de la transparencia focalizada es desigual. Las leyes suelen enumerar obligaciones genéricas y pocas incluyen criterios para priorizar información de alto valor. Uso incipiente de solicitudes. En la mayoría de los países, las solicitudes de información o reclamos no se utilizan de manera sistemática para orientar la transparencia activa. Cocreación y articulación. Las experiencias más prometedoras combinan cocreación de agendas, enfoque en temas sensibles y articulación institucional entre garantes, órganos de control y sociedad civil. La inclusión de guías sectoriales, estándares de publicación y procedimientos unificados mejora la calidad mínima, pero no garantiza la pertinencia si no se incorpora la voz ciudadana. Capacidades condicionantes. La capacidad institucional condiciona el éxito de la focalización. Países con un órgano garante especializado o con estándares detallados alcanzan notas más altas en la rúbrica de preparación, mientras que en el caso de Ecuador y Argentina requieren aún fortalecer sus unidades de transparencia activa y recursos para aplicar las nuevas normas. El análisis evidencia que la transparencia focalizada no se logra simplemente ampliando las obligaciones de publicación. El principio de máxima divulgación y la definición de que amplía la información pública son necesarios pero insuficientes si no se traducen en una oferta informativa pertinente. La experiencia ecuatoriana muestra que, incluso con reformas legales, la desconexión oferta-demanda aún persiste. Este hallazgo cuestiona la eficacia de una transparencia concebida como cumplimiento formal y confirma la premisa de que la utilidad pública depende de responder a necesidades concretas. Frente a la ausencia de datos de demanda de Chile, Colombia y Argentina, se propuso esta rúbrica valorada de 0 a 3 para evaluar la preparación para focalizar, aunque no sustituye a un análisis empírico. Este enfoque permite comparar las capacidades, revelar brechas y orientar mejoras. Además, la revisión identifica que los países han empezado a abordar nuevos temas como la transparencia sobre algoritmos y sistemas de decisión automatizada,
lo que amplía la noción de información de alto valor. Desde la perspectiva de gobernanza abierta, la transparencia focalizada debe vincularse con procesos participativos que no solo consulten temas, sino que codiseñen la agenda de publicación y su periodicidad. Para ello se requieren observatorios temáticos y territoriales, como recomienda, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, de universidades y sociedad civil puedan colaborar en la recopilación y análisis de datos. También es clave que las defensorías y órganos garantes emitan recomendaciones vinculadas al derecho a saber y fiscalicen el cumplimiento de criterios de publicación. ¿Cuál es entonces la hoja de ruta de recomendaciones? Institucionalizar el análisis de solicitudes y proxies. Donde existan series de solicitudes, se debe crear un sistema de seguimiento temático para identificar patrones de demanda y orientar la publicación. Donde no existan, pueden utilizarse proxies como reclamos, fiscalizaciones y consultas. Construir agendas públicas de información prioritaria. Los órganos garantes deben publicar listas de temas de alto valor por sector y territorio como responsables de formato abierto, periodicidad y metadatos. De formato abierto, periodicidad y metadatos. También deben medir la pertinencia y la calidad. Además de contar y actualizar documentos, hay que evaluar cuán útiles son para la ciudadanía. Fortalecer capacidades y alianzas. La transparencia focalizada requiere unidades de transparencia con recursos suficientes, sistemas tecnológicos interoperables y liderazgo político. Incorporar nuevos ámbitos de alto valor. A medida que la inteligencia artificial y los algoritmos son cada vez más utilizados en la toma de decisiones públicas, es esencial garantizar la transparencia y explicabilidad de los sistemas automatizados, siguiendo las recomendaciones aprobadas por los órganos garantes. Conclusiones. La transparencia focalizada es una apuesta política por una gobernanza más abierta y centrada en las personas. La comparación regional nos muestra avances en marcos legales y guías, pero evidencia un déficit de pertinencia cuando la información publicada no se alinea a la demanda ciudadana. La experiencia ecuatoriana revela el tamaño de esta brecha, mientras que los análisis cualitativos de Chile, Colombia y Argentina indican que la preparación normativa y operativa es necesaria, pero no es suficiente para alcanzar una rendición de cuentas efectiva. Fortalecer la transparencia focalizada requiere institucionalizar el análisis de la demanda, diseñar agendas priorizadas, medir pertenencia y calidad y sostener alianzas entre órganos garantes, defensorías y universidades. Solo así se podrá transformar la apertura informativa en un valor público tangible, generando confianza ciudadana y contribuyendo así a la consolidación de democracias resilientes. Muchas gracias.